vamos a presentar al primer invitado de esta tarde, Juan Castillo More, dirigente de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú. Señor Castillo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar quisiera saludar a tu respetable audiencia y a la vez agradecer la oportunidad que brindas que el pueblo peruano escuche la voz de los trabajadores en un tema tan importante como es Petroperú. Muy bien, antes de entrar al terreno de las declaraciones del nuevo presidente de Petroperú, yo quisiera, y antes de las preguntas además ácidas como siempre del doctor José Antonio Aguilar, quisiera que nos dé usted una impresión general de la situación de Petroperú. Mire, nosotros los trabajadores percibimos que en esos momentos se ha dado un viraje total al manejo de Petroperú, a la conducción de Petroperú. Anteriormente, con el ministro Mayorga y el presidente Victorio Tusek, expresidente, se había definido una política de que Petroperú participe en la explotación de petróleo en lotes donde no hay inversión de riesgo. O sea, Mayorga no era tan el malo de la película como a veces se le presentaba. Bueno, nosotros hemos discrepado de muchas cosas con el exministro Mayorga. ¿Así frente a frente? Claro, y en este tema del 25% también discrepábamos porque la participación de Petroperú debería ser mayor del 25%. Pero en fin, empezábamos por algo, con un 25%. Ahora, todo direccionado a eso, el presidente de la República lo anunció sin ningún tipo de presión, lo manifestó de una manera tan... Respaldando a su ministro. A su ministro, pero luego cuando se da el cambio del ministro, prácticamente cambia la política en lo que concierne a Petroperú. No lotes, porque no nos van a venir con el canto de que el 3 y 4 no es recomendable, que no es rentable. Todos los estudios indican que estos dos lotes, el 3 y el 4, son los mejores lotes que hay en Noroeste. Y como es un nuevo contrato, no hay ningún tipo de riesgo con las contingencias ambientales que podría haber dejado el antiguo operador. ¿Qué estudios establecen eso, señor Castillo? Bueno, en primer lugar, los estudios que realiza la gente de exploración y producción de Petroperú, que sienten que el estudio que también ha preparado Wood Mackenzie, una consultora que Petroperú se vio obligada a contratarlo por efecto de la ley 30-130. Y que es prestigiosa además. Claro, no le pueden decir que es de corriente progresista, sindicalista, ¿no? El tema es de que... Es una empresa inglesa, creo. Inglesa, es de Europa, pero por ahí... Pero es una empresa bien respetada. Bien respetada. Entonces nosotros no encontramos la explicación para que ahora nos digan, pues, no vamos a la explotación. Y es más, por ejemplo, estamos nosotros los trabajadores de la expectativa, porque la posibilidad de participar en los lotes 6 y 7 se vence la próxima semana. Entonces no nos vayan a salir a decir de que tampoco es rentable ir al 6 y 7, porque eso ya sería una demostración que aquí se ha venido direccionado a destruir a Petroperú. Ese es el tema de fondo. No, pero yo creo que ya la política de cambiar este contrato que ya se había firmado, donde participaba Petroperú con el 25%, cambiarlo ya es abiertamente decir que no van. Y ahora, en los lotes que usted está mencionando, que van a pasar nuevamente a manos de Petroperú, es que es la política del Estado que participe solamente el privado y que Petroperú como empresa estatal no tenga ningún tipo de participación. Claro, y lo malo es de que estos efectos que van a ser negativos, ¿quién los asume? El pueblo peruano. Porque en primer lugar, bueno, hay estudiosos que dicen que la pérdida económica sería de 300 millones de dólares, porque cotizan el petróleo al precio actual de $50. Pero nosotros le ponemos el valor histórico porque el petróleo de aquí al próximo año volverá a subir. Y cuando nosotros hacemos un cálculo lo hacemos sobre $100 por barril. Entonces nos encontramos de que lo que deja de percibir el Estado a través de Petroperú serían 600 millones de dólares que prácticamente se le está regalando a Graña y Montero. Pero la pregunta de rigor viene, ¿y por qué? ¿Cuál para usted, señor Castillo, es el meollo del asunto? ¿Por qué se da esto? Hasta ahorita nadie nos ha explicado. Por parte del Estado y por parte de los economistas, los especialistas no nos han dicho cuál es directamente el tema acá. Hay intereses privados de por medio, hay intereses en las cuales esto lo está manejando directamente la Presidencia de la República a través de este nuevo presidente del directorio de Petroperú. ¿Cuál es? ¿Por qué se reacciona tan mal con Petroperú y con los peruanos? Porque esas son las reservas de hidrocarburos de los peruanos, no es de no es de una empresa privada, es de Petroperú.
Y es más, estas reservas fueron las que dejó Petroperú en la época que operaba estos lotes hace 20 años. Entonces, y el privado en los 20 años no ha incrementado las reservas, solamente se ha limitado a explotarlo. Mira, lo que nosotros vemos aquí es un debilitamiento de Petroperú, porque inclusive el mismo nuevo presidente reconoce que la parte más rentable de la industria petrolera es el upstream, la explotación de hidrocarburos. Entonces, nosotros decimos, si no fuera rentable, fuera antieconómico el tema, ¿por qué Graña tiene el interés de copar con el 100% de los lotes 3 y 4? ¿Qué privado va a ser loco para ir a un sitio donde va a perder? Eso nos demuestra que es totalmente falsa los argumentos que han usado para descartar la participación de Petroperú en los lotes 3 y 4. Igual va a ser en el lote 6 y 7. SAPEC está totalmente interesado en continuar. Y si no fuera negocio, ¿ustedes creen que es interesante? Entonces, o sea, el mismo Graña no entraría. Ahora, nosotros sí tenemos una apreciación que Graña es una empresa con demasiada buena suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque en primer lugar, por ejemplo, en el gobierno del partido aprista le dieron el lote... Está agarrando carne No, usted. no. Le dieron el lote 1 y 5, le prorrogaron el contrato sin la emisión del decreto supremo correspondiente. Y eso ya es una ilegalidad. Después, con este gobierno, a Graña le dieron los terminales, los de almacenamiento de petróleo, cuyo concurso terminó con un solo postor. Graña. Ahora, los lotes, Graña. Entonces nosotros no nos hemos quedado... Oye, hay que decirle a Graña cuál es su santo, por qué lo bendicen tanto. Que a todos los peruanos también nos caiga algo de eso. Claro. ¿A qué santo le reza Graña? Exactamente, mira, por eso te digo, el tema aquí es de que ha habido una decisión de perjudicar a Petroperú. Esos 600 millones de dólares bien podrían servir o para inversiones directas de Petroperú o para hacer obras sociales, que es una decisión de gobierno. Pero hoy día esos 600 millones están direccionados a Graña y Montero, que nosotros por si acaso no nos oponemos a la inversión privada, sino que se den las reglas claras, pues. Este proceso de adjudicación de los lotes 3 y 4 ha sido un concurso internacional. Desde cuando se establecieron las bases, se estableció la participación de Petroperú. Hubo un precontrato firmado. Nos hablan de que no había un YOA, pero todo eso se complementa después de la firma del contrato. Y es más, es un argumento, por no decirlo estúpido, en que nos digan que Graña le cobraba a Petroperú. ¿Cómo le va a cobrar Graña a Petroperú antes de entrar en operación? El hecho es, si bien que es cierto, puede ser un socio minoritario, pero tampoco se trata pues de que el mayoritario va a decir, oye, tienes que darme 50 millones de dólares y Perú tiene que desembolsarlo. Para eso en el YOA se constituyen equipos, un equipo técnico, un equipo económico, un equipo medioambiental. Y recién ahí se ve lo que son las inversiones, recién se ve lo que van a ser los gastos, y ahí se va a ver con cuánto participa cada socio. Pero en este caso nos han pretendido decir de que como la administración de Petroperú no ha dado la información correcta, se cambia el acuerdo directorio para no ir a los lotes 3 y 4. Si el precio, decimos, no por lógica matemática, si hace 4 o 5 meses atrás el precio del petróleo estaba en $100, por decir, para redondear cifras, hoy en el mundo está en $50. ¿Por qué la gasolina aquí en el Perú no ha bajado el 50% del precio? Pagábamos 15, 14 soles, ¿por qué no está en 7 o en 8? ¿Por qué no ocurre eso? Porque mira, la cotización del petróleo no es la que se aplica a los combustibles, a las gasolinas, al diésel. También tiene su valorización internacional. Y siempre hay una diferencia un poco mayor de los combustibles. Pero aparte de eso, cuando tú importas combustible, vas a gastar el transporte marítimo, vas a pagar aranceles, vas a pagar una serie de impuestos, seguros. Entonces eso hace que el diferencial se vaya diluyendo. Por eso que la mejor opción, como muy bien lo ha hecho Colombia, como muy bien lo ha hecho Bolivia, que nos está enseñando, o como lo trata de hacer Chile, es tener una empresa petrolera integrada verticalmente, que tenga su propia producción de petróleo para que abastezca sus refinerías, y nosotros nos olvidaríamos de la cotización del precio internacional. Hoy día, por ejemplo, estamos en $50 el barril y estamos bailando, pues estamos alegres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como ya se ha dicho, el petróleo va a tener un impacto en la movilización, en el consumo, hasta los años 40 está asegurado. ¿Y qué va a pasar cuando la gasolina se vaya a $150 el barril? ¿Ahí qué diremos? ¿Ah? Ahora, algo de comentar también, las empresas están preocupadas, petroleras,
lo principal es que han empezado a despedir gente. Hemos visto a la señorita Beatriz Merino conversar que hay que aplicar facilidades para que, porque las empresas no están ganando. Las empresas están ganando, a excepción, por ejemplo, de las empresas petroleras de la selva, que ellos tienen que agregarle a sus costos de producción el transporte. Pero de ahí todas las empresas petroleras que están en la zona norte, muy especial la del noroeste, que abastecen directamente por tubería la refinería de Talara, están ganando. O sea, ¿cómo está el asunto de la modernización de la refinería de Talara? ¿Qué tanto se ha avanzado, Juan? Bueno, se está avanzando de acuerdo al cronograma establecido, va un 8% de avance. El principal problema que hay en Talara es la expectativa del empleo. O sea, ahí Petroperú está haciendo mal su papel informativo, no le informa a la ciudadanía sobre, por ejemplo, la necesidad de mano de obra. Hay un pacto social establecido dentro del contrato que tiene que haber una prioridad para la ciudadanía talareña que tenga capacidad de trabajar. Eso ha generado expectativa. El paro del 8 de abril, hubo un paro del sector petrolero y un paro de la ciudadanía, tuvo mucho impacto. ¿Por qué? Por la expectativa de empleo. Pero la refinería va avanzando bien. Ahora, lo que nos preocupa son los cambios que se están dando dentro de Petroperú, principalmente en el directorio. Con Humberto Campodónico, toda la cosa quedó arreglada. Inclusive el financiamiento, Societe General, todo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha copado el directorio. Porque hasta un representante del COFIDE ya es miembro del directorio de Petroperú. Entonces, no vemos ya la mano de Societe General, porque nosotros no podemos desconocer la importancia de COFIDE, ¿no? Pero COFIDE pues es para financiar empresas, fábricas pues de menor proporción, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de zapatos, ¿qué te digo, no? Una fábrica de pintura, ¿no? ¿Cuál sería el trasfondo de esto? El trasfondo que nosotros vemos es debilitar a Petroperú para vender el 49% de las acciones. Y nosotros, por ejemplo, rechazamos las declaraciones del presidente cuando dice todos los peruanos, o los peruanos van a ser dueños de Petroperú. Accionistas. ¿Qué tal? Cosa que no es creíble, ¿eh? ¿Por qué? Porque en primer lugar, del 49% de acciones que están programadas para venderse, el 44% son para empresas privadas y solamente el 5% es para la ciudadanía. Y todavía señala el ejemplo de Colombia. Entonces, que de Colombia aprenda bien, pues. El gobierno de Colombia aperturó que Ecopetrol vende el 20%, pero para participación ciudadana, no para que existan grupos monopólicos y compren las acciones. Ahora, dentro de ese 20%, Ecopetrol solamente ha vendido el 10%, porque son temas muy difíciles de vender acciones, y que Ecopetrol pues es un monstruo comparado al lado de Petroperú. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas con una claridad necesaria y no confundir a la opinión pública. Nosotros, por ejemplo, las justificaciones que nos daba el presidente, en el lote 3 y 4 no vamos a entrar porque no es económico, y más bien estamos pensando en el lote 6 y 7. Bueno, los trabajadores estamos esperando cuál es la decisión del 6 y 7, pero en la del 3 y 4, para nosotros la pelea, la lucha continúa. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso, Manuel Dangmer, conjuntamente con 18 congresistas, han presentado una moción para que se presente la ministra de Energía y Minas y el ministro de Economía, para que digan por qué no vamos al lote 3 y 4. Y hay preguntas que nosotros alcanzamos a ver que no van a tener respuesta. Ahora, Dangmer es un lunar, pero dice usted que hay 28 parlamentarios más. 18 que están suscritos con él. Ahora, nosotros como trabajadores estamos preparando nuestras acciones legales. Ese procedimiento, ese proceso de adjudicación está lleno de barbaridades. Entonces nosotros estamos ya en coordinaciones con profesionales, porque vamos a plantear una nulidad de acto jurídico, por un lado, y por otro lado ya hemos planteado una medida cautelar, una acción de amparo con una medida cautelar. Pero lo fuerte de nosotros es la nulidad del acto jurídico, porque sí sabemos que han habido muchas irregularidades en el proceso.